Bienvenidos al especial número 2 de Creepypastas no tan conocidos. Esta vez espero que las historias sean de su total agrado, y como siempre que comparten, comenten y le den like al video. Sin más, comenzamos con las historias de terror de esta ocasión. Es un placer verlos de nuevo tan pronto, amigos. Espero que apoyen este especial para que el próximo año hagamos otro. Yo voy a continuar la historia que comencé a contar en el episodio anterior. Comienzo. Soy jurado en un caso muy extraño, parte 2. Bien, en la última publicación que hice, algunos empezaron a quejarse por el hecho de que soy un jurado y estoy publicando datos sobre el caso en internet. El punto es que no estoy aquí para obtener opiniones sobre el caso. Soy totalmente imparcial en lo que refiere al juicio de John Willis. Toda la información que publico es solamente una base para que tengan una visión general de lo que está sucediendo. Lo que me tiene realmente preocupado y perturbado son las cosas que han sucedido fuera del tribunal desde que el juicio inició. Así que, por favor, si vienes a contestar por eso, pierdes el tiempo. Además, el caso de John Willis se está desarrollando en una ciudad relativamente pequeña, por lo que no está recibiendo la cobertura mediática. Ni siquiera los periódicos locales están siguiendo el caso. Regresemos a lo que verdaderamente importa. Tuve que acudir al supermercado la tarde del sábado, y cuando me disponía a abrir la puerta de mi automóvil, me encontré con que tenía las manos cubiertas con el polvo negro, como si hubieran estado en la parte trasera sobre el escape. Camino al supermercado, pude escuchar algo moviéndose en el asiento trasero. Evidentemente, aquello me aterró bastante, pero como conducía en la autopista, se me hizo algo imprudente detenerme a ver lo que era. Miré por el espejo retrovisor y no vi nada. Solo para asegurarme, eché un vistazo rápido por encima de mi hombro. Y bueno, no estoy seguro de lo que vi. Había algo ocultándose bajo una capa negra. Pegué un grito y miré hacia el frente, por poco y me estrelló con el parachoques del auto que iba frente a mí. Me recompuse y volví a mirar atrás, pero solo había una pequeña montaña de polvo negro sobre el asiento. Fui y regresé del supermercado sin ningún otro incidente, pero me mantuve revisando el asiento trasero cada 10 segundos de regreso a casa. Llegué a casa y me dirigí a abrir la puerta principal, y una vez más me encontré con las manos cubiertas de aquel polvo negro. Supuse que cualquier cosa que haya sido eso, lo que estaba sucediendo en ese momento en mi casa, era lo mismo que sucedió la otra noche. Ingresé a la casa y todo parecía en su lugar. Las cosas siguieron con normalidad el resto del día. Nada extraño sucedió hasta que cayó la noche. Me encontraba sentado en la sala con mi notebook sobre las piernas, y repentinamente sentí una brisa. Pero era una brisa extremadamente gélida, como si me hubiera puesto frente a un congelador abierto, incluso más fría. Ninguna de las ventanas se encontraba abierta, estamos en invierno, y el aire acondicionado estaba apagado. Me puse de pie para buscar la fuente de aquel frío. Caminé por el pasillo y noté que la ventana de mi baño estaba abierta. Por supuesto, toda la base de la ventana estaba cubierta con polvo negro. Supuse que aquello era un indicio de que algo malo estaba por suceder. Regresé al sofá, ignorando completamente lo que estaba haciendo en la notebook, y enfocándome solamente en el entorno. Me quedé allí, en alerta máxima, hasta que el sueño me venció. Cuando desperté la mañana del domingo, todavía sentado en el sofá, sentí que había algo diferente, pero no podía decir qué. Me levanté con cuidado y caminé por la casa, intentando encontrar algo que no encajara. No tuve éxito, pero continué con esa sensación preocupante de que algo se había hecho. La mayor parte del domingo fue normal, pero entonces el sol se puso. Apenas llegó el atardecer pude escuchar unos golpes que provenían del ático. En este punto debo decir que soy la clase de persona que intenta justificar las cosas al máximo, antes de pasar al plano sobrenatural o paranormal. Supuse que, de alguna forma, algún animal se las había arreglado para llegar hasta el ático. Escuché sonidos de arañazos, parecía una ardilla corriendo de un lado a otro. De repente, escuché un sonido bastante fuerte y seco proveniente de la zona arriba de mí. Después escuché algo deslizándose, como si alguien estuviera arrastrando sus enormes pies por el suelo del ático.
Llamé a la policía, pues no soy ningún idiota, y los oficiales inspeccionaron el lugar que, obviamente, estaba vacío. Me preguntaron qué era aquella sustancia negra que cubría todo el suelo, algo que no pude responder. Los policías se fueron, pero me dejaron sus tarjetas en caso de que tuviera algún problema en el futuro. Alrededor de las 11 de la noche, no mucho tiempo después que se fueran los oficiales, escuché algo golpeando y deslizándose por el corredor. Incluso antes de ir a ver, ya sabía que era la escalera que sale del techo y da al ático. Alguien había tirado desde abajo o la habían abierto desde arriba. Oh, pensé, los oficiales no la habían cerrado correctamente después de salir de allí, entonces se había caído sola. Caminé en dirección a la escalera y de repente, como si alguien hubiera encendido un interruptor, una intensa luz extremadamente brillante irradió del ático hacia el corredor. Me congelé en el sitio donde estaba y esperé a que algo más sucediera. La luz parecía hacerse cada vez más fuerte hasta que quedó completamente blanca, al punto que me lastimaba los ojos. Entonces, tan rápido como había iniciado, se fue, con el sonido de lo que parecía una lámpara estallando allá arriba. Escuché el sonido familiar de algo arrastrándose desde la entrada del sótano hasta la otra esquina del lugar. Corrí para cerrar la escalera y cerciorarme de que estuviera bien asegurada. Ese fue el último acontecimiento del domingo. Hoy, me presenté en el tribunal a las 9 de la mañana. Era el día de entrevistar a los testigos y del careo. Testigo de la defensa 1. Rebecca Dimone. Rebecca Dimone es la vecina que vive al lado de John. Ofreció su declaración inicial el mismo día del crimen, la cual confirmó ante la corte. Mencionó que se encontraba en su jardín practicando jardinería antes del atardecer. Alrededor de las 19:45, John salió por la puerta principal, caminó por su patio, intercambiaron saludos, y regresó a la casa sin hacer nada en el exterior. Poco tiempo después escuchó un grito, solamente un grito. Mencionó que se parecía a un grito de sorpresa, no al grito de alguien que está siendo herido, como si alguien hubiera asustado en broma a la persona. Durante el interrogatorio, la parte acusadora le preguntó si, por haber sido tan corto, estaba segura de que lo que escuchó fue un grito. Ella dijo que sí, y que también era verdad que provenía del interior de la casa. Entonces, la defensa solicitó a Rebecca que describiera su relación con John, si es que existía alguna, y que le parecía como vecino. Rebecca mencionó que eran vecinos desde que se había mudado a la casa de al lado, y que parecía un hombre amigable. John y su esposa se presentaron con ella al poco tiempo de mudarse, y mencionó que parecían genuinamente felices. También relató que, algunas semanas antes de los asesinatos, John fue hasta su casa y le preguntó si había escuchado algún sonido extraño en su ático recientemente. Cuando le dijo que no, se quedó parado mirando al interior de la casa hasta que Rebecca cerró la puerta. Fue la única ocasión en que tuvo un problema con él, y terminó diciendo que lo consideraba un buen vecino. Testigo de la defensa 2. James Bradley. La extensión del testimonio de James Bradley fue sobre información de que John lo había llamado en repetidas ocasiones para hablar sobre las cosas extrañas que estaban sucediendo en su casa. Las sensaciones de que alguien lo estaba observando, cosas fuera de lugar y fenómenos paranormales. La parte acusadora se limitó a interrogarlo vorazmente sobre si era un experto en actividades paranormales, y esencialmente logró que su profesión pareciera un mal chiste. Testigo de la parte acusadora 1. Amanda Clement. Amanda era una amiga de la hermana de John, Erika. Testificó ante la corte que recientemente a Erika le habían pedido matrimonio, y que estaba considerando cambiar su residencia a otro estado, dado que su novio iba a ser transferido por parte del trabajo. Las dos habían ido a una cafetería poco antes de que Erika regresara a la casa donde fue brutalmente asesinada. Ella tenía la intención de contarle a John sus planes esa noche. Testigo de la parte acusadora 2. Anthony Mineo. Tony Mineo fue el testigo de la parte acusadora esta ocasión. Supuestamente, era el amante de Jessica Willis, y tenían una relación desde hacía 2 años. En la opinión de Tony, John había descubierto la aventura de su esposa y la había asesinado. La parte acusadora corroboró dicha información, presentando los mensajes entre los dos un día antes de los asesinatos. En ellos Jessica discutía el hecho de que quizás su marido sabía sobre su aventura. Se trataba de una evidencia muy contundente.
La defensa intentó minimizar el testimonio de Anthony, siendo honestos, solo hicieron el ridículo. Básicamente hicieron que repitiera todo lo que ya había dicho, y simplemente le preguntaron por qué la corte no debería creer que él era el asesino. Intentaron hacerlo ver como el amante despreciado que no aceptaba el hecho de que su amante jamás dejaría a su esposo, aunque no tuvieran fundamentos para hacer esa insinuación. Fue entonces cuando noté que el abogado de la defensa estaba actuando extraño. Cada cierto tiempo se retorcía un poco y, en sus ojos, podía apreciarse un miedo gigantesco. Ahora que lo pienso mejor, estuvo así durante todo el día. En ese momento su comportamiento me recordó a Jackie. La observé a ella, estaba sentada a 2 sillas de distancia, y noté unas prominentes ojeras. Le eché una mirada general a mis compañeros y parecía que más de la mitad no había podido dormir bien desde el primer día del juicio. Cuando nos enviaron a descansar, alrededor de las 3 de la tarde, reuní a todos los que parecían particularmente abatidos, y nos congregamos en la pequeña sala donde se ubican las máquinas de bocadillos, discutimos nuestros problemas individuales. Aquí están algunos de los más destacados. Jurado 3. Mike Forsyth. Mike se encontraba durmiendo en su cama junto a su esposa, y despertó cuando escuchó una respiración alta y exagerada. Volteó y vio a su mujer durmiendo pesadamente, constató que la respiración no provenía de ella. Entonces empezó a preocuparse, esperando que fuera su perro. Se fue levantando poco a poco para observar el pie de la cama, donde el perro dormía todas las noches. Mientras se sentaba en la cama, se detuvo cuando vio algo de pie en el rincón de la habitación. Estaba de frente a él, pero en la oscuridad, Mike no podía distinguir lo que era. Mencionó que era muy alto y parecía estar vestido con una capa. La persona en el rincón de la habitación se arrodilló rápidamente y empezó a gatear en su dirección. Mike saltó de la cama y encendió las luces, pero no vio nada, solo un rastro de polvo negro en el suelo por donde había gateado. Llamó a la policía, que rápidamente acudió a la residencia, tomaron su declaración y dieron un vistazo a la casa. Su esposa dijo que no vio ni escuchó nada, y estaba convencida de que su esposo había tenido una pesadilla, aunque no pudo explicar el polvo en el suelo. Jurado 11. Trinette Bryant. Trinette vive con sus 2 hijos y su novio, un camionero, razón por la que no duerme con mucha frecuencia en la casa. El viernes por la noche, sus hijos corrieron hasta su habitación en el medio de la noche, los 2 duermen en la misma habitación, diciendo que alguien se había arrastrado desde el armario en dirección a la sala. Trinette mencionó que se levantó y tomó el cuchillo que guarda atrás de la cabecera. Le ordenó a sus hijos que se quedaran en la habitación y aseguraran la puerta, y que abrieran solo si ella regresaba y les decía la palabra de seguridad, no especificó cuál. Trinette caminó silenciosamente por su casa, que corresponde a la parte superior de un dúplex, encendiendo las luces de las habitaciones donde entraba, y logró asegurarse de que nadie había ingresado a su casa. Sin embargo, lo que encontró fue un rastro de polvo negro que iba desde la habitación de los niños hasta la puerta principal, que en ese momento se encontraba sin el seguro. Comentó que no confía mucho en los vecinos del piso inferior, por eso nunca, por ningún motivo, dejaba la puerta sin el seguro. Abrió la puerta y observó que el rastro continuaba por el pasillo hasta la escalera, y entonces terminaba bajo la entrada al ático. Jurado 9. Lisandra Mireles. Lisandra se encontraba preparando la cena y esperando a que su marido llegara del trabajo cuando toda la cocina, que estaba cálida debido al horno y a la estufa, repentinamente se volvió helada. Dijo que el cambio fue de un instante a otro. Primero, creyó que se trataba de un escalofrío, pero entonces observó que la temperatura seguía muy baja. Después, escuchó algo arrastrándose en el pasillo, alejándose de ella. Rápidamente corrió hasta la sala para llamar a la policía, y mencionó que cuando miró por el pasillo, la cosa se había ido, y había el mismo rastro negro cerca de la entrada al ático. La policía fue, echó un vistazo a la casa y al ático, pero no encontró nada. Hubo otros testimonios que eran más o menos la misma cosa a los que acabo de citar. Evidentemente, los temas en común aquí son alguien vestido de negro acechándonos, casas con áticos y polvo negro. Naturalmente, todos estamos asustados.
Uno de ellos mencionó que mañana, los policías, detectives y personas del área de salud estarán en el tribunal para declarar, por eso espero que tengamos una respuesta sobre qué diablos es el polvo negro que fue encontrado en la casa de John Willis. Cada vez se va poniendo mejor la historia, Saul. Espero ansioso ver en qué termina. Mi historia también estará dividida por partes, pero por secciones autoconclusivas, así que no pasará nada con la comprensión de la historia. Sin más, comienzo. ¿Cuál es su emergencia? Somos los primeros en responderte. Somos la línea de vida a la que tratas de aferrarte cuando levantas el teléfono. Somos la voz de la razón, los instructores, los terapeutas, los simpatizantes. Somos hermanos, hermanas, amigos y familia. Somos la voz que escuchas cuando marcas 911. Trabajo como despachadora desde hace 6 años y también soy paramédico voluntaria los fines de semana. Linda y yo hemos estado aquí desde hace mucho. Este trabajo te pasa factura rápido y la mayoría de las personas no duran ni un año. Debes aprender a apagarte cuando se termina el turno. Tienes que aprender a dejar la angustia y la ira sobre el escritorio cuando se termina el día. Debes ir a casa con tu familia y no puedes llevar toda esa oscuridad contigo. He escuchado cantidad de horrores inimaginables. He escuchado tus gritos de auxilio. Tu voz haciendo eco contra las paredes del baño donde te encerraste para protegerte del esposo violento. Lo he escuchado golpeando la puerta, sus palabras mal pronunciadas y su ira en ascenso. He escuchado cuánto te llama. Te he escuchado mientras vacías tu corazón en mí. Una voz sin rostro en el otro lado de la línea. Ha abusado de ti desde que tenías 6. No merecías sentir esta falta. No merecías sentir esta soledad. Nadie más sabía tus razones excepto yo. Te dije que me importaba. Te dije que podríamos ayudarte. Me agradeciste por escuchar. Los paramédicos llegaron 3 minutos después que saltaste. Debes aprender que no es mucho lo que puedes hacer. Sin oscuridad no hay claridad. Nosotros somos velas en la oscuridad, solo tienes que llamar. Trabajo en el turno de la noche, y he estado así desde hace 1 año y medio. Las peores llamadas parecen recibirse durante la noche. Las he escuchado todas. He aprendido a dejar esas historias sobre mi escritorio cuando vuelvo a casa. Sin embargo, algunas se niegan a abandonarme. Ella se llamaba Emma. El nombre de su hermano era David. En donde vivimos, nos encontramos en los límites exteriores de Tornado Alley, una zona propicia para la formación de tornados. Durante mis 6 años, solo hemos tenido 3 que han causado un daño de consideración. El peor tuvo lugar el año pasado. Recuerdo que esa noche estaba totalmente clara. En total sumábamos 4 despachadores en piso: Will, Donna, Lily y yo. Recuerdo que esa noche hacía frío. El canal del clima indicaba que había una tormenta camino a nosotros y probabilidad de tornado, por lo que nos preparamos. El tornado tocó tierra a las 11:34 de la noche, su llamada ingresó a las 11:27 de la noche. Despachador. Habla Tara. ¿Cuál es su emergencia? ¿Puedes decirle a mamá que venga a casa? Su voz era tímida. Parecía insegura de sí misma. Mi nombre es Tara. ¿Cómo te llamas? Emma. Ella debe volver a casa ahora. David está llorando. ¿Cuántos años tienes, Emma? ¿Sabes cuál es tu dirección? Tengo 6. David tiene 4. No le gusta todo este ruido. ¿Puedes decirle a mamá que venga ahora? Cariño, voy a hacer todo lo que pueda por ti. ¿En dónde vives? ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Amy Parker. Vivimos en 629 de la calle Maybell. Quiero que venga a casa ahora. Emma, ¿sabes dónde está tu mamá justo ahora? ¿Está papá contigo? Papá murió el año pasado. Mamá está con Daryl esta noche. Suelen ir juntos a muchas citas. David no deja de llorar. ¿Estás sola? ¿Hay algún adulto con ustedes? David está conmigo. Es mi hermano. Tiene 4 años.
Muy bien, cariño, estoy enviando a un oficial de policía para que te ayude. Estará contigo en 10 minutos pues está un poco lejos. No te asustes. Me quedaré contigo al teléfono hasta que llegue. Bien. ¿Crees que pueda traer a mamá con él? No sé cómo hacer que David deje de llorar. ¿David está herido? ¿Por eso está llorando? No, no le gusta la oscuridad. Le di mi linterna, pero quiere mamá. ¿Por qué está oscuro? ¿No funcionan sus lámparas? El suministro eléctrico se había ido en algunos puntos de la ciudad debido a la tormenta. Se apagaron. Regresaron pero después se apagaron muy rápido y ahora está oscuro. Muy bien. Todo estará bien. ¿Por qué no tomas su mano y le cantas mientras intento localizar a tu mamá, de acuerdo? Vas a escuchar silencio durante 1 minuto, pero aún estoy aquí y puedo escucharte, así que si necesitas ayuda, solo háblame, ¿de acuerdo? De acuerdo. La escuché cantarle en voz baja a su hermano. Cantaba así las gotas de lluvia. Obtuve toda la información que pude sobre la madre de Emma. Había demasiada prostitución, conducción en estado inconveniente y múltiples cargos por posesión de narcóticos. También había reportes antiguos de que dejaba solos a sus hijos en casa. ¿Por qué aún conservaba la custodia? Afuera empezaba a llover con fuerza. Podía escuchar la lluvia golpeando contra el techo como pequeñas canicas sobre una hoja de metal. Pude escuchar el trueno por los auriculares. Los niños gritaron: Emma, Emma, todo está bien. Solo es un trueno. ¿Están en el interior de la casa? Sí. No me gustó. Quiero que mamá venga a casa. ¿La encontraste? No, cariño, pero lo haré. Está bien tener miedo. Estoy aquí y encontraremos a tu madre. Parecía un poco aliviada. Mi corazón se rompió. 6 años de edad y verse obligada a sentarse bajo una horrenda tormenta con su hermano pequeño mientras su madre está haciendo Dios sabe qué. ¿Qué es ese ruido? ¿Es el oficial de policía? Revisé el monitor. El oficial Johnson todavía estaba a 5 minutos de distancia. ¿Qué ruido? ¿Cómo suena? Suena como un soplido muy fuerte. Justo cuando empezó a explicar lo que escuchaba, mi pantalla empezó a parpadear. Alerta de tornado. El oficial Johnson llamó. Podía ver el tornado. La fuerza del viento lo había obligado a salir del camino. No podía seguir avanzando. Emma, Emma. Ese sonido significa que un tornado viene en camino. Necesito que vayas al baño ahora. Lleva a David contigo. Necesito que te metas en la bañera. Anda. David, ven acá. Mamá estará aquí en 1 minuto. Debemos ir al baño. La escuché dejar caer el teléfono mientras llevaba a su hermano al cuarto de baño. El teléfono no llega hasta la bañera. Está bien. Déjalo. Me quedaré aquí. Apúrate. Métanse a la bañera y acuéstense. Aférrense el uno al otro. Acabará pronto. Será muy ruidoso durante unos minutos, pero todo saldrá bien. Estoy aquí contigo. Escuché cuando Emma empezó a llorar. Trataba desesperadamente de ser valiente para su pequeño hermano. Su voz se agrietaba mientras intentaba consolarlo. Está bien, David. Encontraron a mamá. El policía está trayendo a mamá a casa. Ese fue el momento en que el tiempo se detuvo. Las palabras de consuelo para su hermano se transformaron en gritos sofocados. Ahora sí podía escuchar la sirena de tornado a través del teléfono. La única forma en que puede describirse el sonido de un tornado es compararlo con el paso de un tren que cae a toda velocidad desde el cielo. Las ventanas estallaron. Pude escuchar los portazos mientras el viento soplaba libremente por toda la casa. Escuché ese sonido espantoso de la casa siendo arrancada desde los cimientos. Jadeé. Las lágrimas inundaron mis ojos mientras me tapaba la boca. Se escuchó una explosión. Cristales rotos, el chasquido de las vigas de madera, el desplome de los muebles. Eran los sonidos de un hogar desintegrándose. La escuché gritándole a su madre por última vez antes de que la línea se cortara. Los paramédicos dijeron que murieron casi de forma instantánea.
Como dije antes, he aprendido a apagar los sentimientos y emociones que vienen con este trabajo, pero Emma y su hermano tocaron una fibra sensible en mí. Sí, fue desgarrador que murieran, pero lo peor es que murieron solos. Murieron solos y llenos de terror, gritándole a una madre ausente. La encontramos más tarde esa noche, totalmente ebria en el estacionamiento de un bar. Fui a visitar sus tumbas unos meses después. No tenían lápidas, solo una pequeña placa de metal con sus nombres. Su madre se quedó todo el dinero que habían donado para sus lápidas. Pobres niños. Volví al trabajo esa noche, lista para una nueva ronda de llamadas de emergencia. Sabía lo que se esperaba de mí. Sabía que esta vida en el trabajo debía ser independiente de mi vida real. Tenía que alejarme a mí misma de la oscuridad. Estaba tranquilo. 2 llamadas de violencia doméstica y un robo. Pude sentir cómo el cambio podía suceder tan rápido. 11:27 p.m. Despachador. Habla Tara. ¿Cuál es su emergencia? ¿Podría decirle a mamá que debe regresar a casa ahora? Me senté allí, confundida. Era su voz. Se me hizo un nudo en la garganta. Emma. Debe volver a casa ahora. David está llorando. Emma. ¿Tu nombre es Emma? Mamá no vendrá a casa esta noche, ¿verdad? Su voz parecía derrotada. Los sonidos de un tornado inundaron el teléfono de nuevo. Los gritos de Emma y David se escuchaban a la distancia, debilitados por el ruido y la fuerza del viento que se abalanzaba sobre ellos. Todo sucedió de la misma forma que hacía unos meses. La línea se cortó. Revisé mi monitor. Era el número telefónico de Emma y la dirección de Emma. Pero en ese lugar no había quedado nada. Ella había muerto. Debí imaginarlo. Era una broma. Me quedé pensando durante un minuto en mi escritorio. Recorrí 1.000.000 de posibilidades diferentes, pero en el fondo sabía la verdad. Fue ella. Me llamó 6 veces más desde esa noche. Cada vez intento algo diferente, creyendo que de alguna forma puedo cambiar el pasado, que quizá puedo evitar que mueran. Quizá esta ocasión mamá llegue a casa a tiempo. Quizá esta vez logren sobrevivir. Siempre termina igual. Nunca seré capaz de salvarlos. Hay tantas cosas raras, tantas cosas extrañas que he conocido durante mi tiempo como despachadora, pero Emma ha sido la más profunda. No hay forma de explicar cómo es que sigue llamándome desde el más allá, pero aún estoy aquí para ella, cada vez que llama. Quizá me tome algún tiempo relatar algunas de las experiencias por las que he pasado aquí. Después de 6 años de trabajo como despachadora he atestiguado muchas cosas inexplicables. Esa fue una de las historias más tristes que haya escuchado, Cristóbal, sin duda alguna. Yo voy a narrar la continuación de la historia que comencé en el episodio anterior. Comienzo y espero estén disfrutando de nuestros relatos. Historias perturbadoras de un psiquiatra infantil, parte 2. Para aquellos que siguieron el primer video, tengo información nueva sobre Miranda. Desafortunadamente no son buenas noticias. Un colega terapeuta le dio seguimiento a su caso durante algunos meses después de que le dieron el alta en el hospital, pero realmente no hizo mucho progreso. Las acusaciones de abuso no fueron comprobadas, y su comportamiento siguió deteriorándose, gritaba obscenidades a su madre y continuó con las convulsiones no epilépticas, hasta que finalmente dejó de hablar por completo. La última vez que vio al terapeuta, planeaban llevarla a una clínica Mayo para una evaluación más profunda. Mi colega jamás supo de ella después de eso. Si somos optimistas, quizá en Mayo encontraron la solución a su problema y por eso nunca tuvo que regresar a terapia. Me siento motivado a compartir esta historia con ustedes, en vista de que a algunos les pareció muy sencillo el primer caso. Una vez más, nombres y detalles han sido omitidos para guardar el anonimato. Caso número 2. Evalué por primera vez a Jason cuando tenía 6 años. Se podría decir que venía de una familia increíble. Su madre laboraba como profesora y su padre era ingeniero. Parecían padres amorosos que habían criado a 2 niños educados, muy bien centrados. Entonces tuvieron a Jason. He visto a multitud de niños que padecen agresividad. Usualmente se trata de algo impulsivo, circunstancial, una perturbación emocional que conduce a un acto violento de alguna clase. Pero no era así con Jason.
Este niño era, debido a la falta de un término más específico, calculador. Tomemos como ejemplo el episodio que llevó a sus padres a buscar ayuda profesional. La tarde de un jueves, su hermana de 3 años, Amy, toma uno de sus juguetes y se niega a devolvérselo. Bueno, Jason no actuó en el momento. Esperó a que llegara el sábado para cobrar venganza, y fue en la primera ocasión que estuvo a solas con su hermana sin supervisión de un adulto. Ambos se encontraban jugando en el patio frontal cuando la madre corrió al interior de la casa para atender el teléfono. La mujer los dejó apenas 30 segundos, pero cuando regresó, Amy estaba inconsciente en la entrada de la cochera, sangrando de una herida en la cabeza. Jason se encontraba de pie sobre ella con el triciclo en las manos. La había golpeado en la cabeza con el mismo triciclo que sostenía. Camino a urgencias, la madre preguntó a Jason de forma franca por qué había hecho aquello. Tranquilamente y de forma práctica respondió, ella tomó mi Batman cuando estábamos con la nana. Batman es mío. Esto no es ninguna novedad para mí. Todos los días llegan padres a mi oficina a contarme lo malos que son sus hijos, cómo nacieron simplemente para ser opositores y destructivos a pesar de su maravillosa labor como padres. El 99% de las veces ocultan la realidad. Evidentemente sin darse cuenta, los padres o maestros están haciendo algo para reforzar el comportamiento de estos niños. Según lo que hemos podido encontrar existe abuso, falta de atención, una enfermedad subyacente, etc. Casi siempre existe una razón para que el niño sea malo. Jason fue el primer infante que traté y no encajaba en estos parámetros, simplemente parecía haber nacido de esa forma. Nació, íntegramente, sin la capacidad de sentir empatía. Esto me asustaba, pues significa que puedes hacer absolutamente todo correcto como padre, y al final terminarás criando a un futuro asesino serial. Quizás piensen que estoy siendo dramático, pero permítanme contar un poco más sobre Jason. Cuando tenía 5 años pasó un fin de semana en casa de la abuela. Esta mujer era la típica anciana dulce y cariñosa, pesaba aproximadamente 45 kilos. Horneó un lote de galletas sin azúcar para el fin de semana con su nieto, y planeaba algunas actividades recreativas como resolver rompecabezas y colorear. El primer día todo fue según lo planeado, hasta que Jason probó una de las galletas después de la cena. La escupió en el piso, mirando directamente a la abuela a los ojos y amenazando, te cortaré la cara. La anciana se agitó bastante después de este episodio, y decidió llevarlo temprano a la cama en el cuarto de invitados. Esa noche, alrededor de las 3:30 de la mañana, la abuela se despertó repentinamente con el sonido de una respiración muy cerca de su oído. Cuando abrió los ojos, Jason se encontraba de rodillas a un costado de la cama, observándola mientras dormía con un rostro que no expresaba ningún tipo de emoción. Sorprendida y desorientada, intentó levantarse rápidamente y terminó cayendo al suelo. Se dio cuenta que no podía levantarse, así que le pidió a Jason que tomara el teléfono. La mujer observó indefensa la forma en que el niño la miraba desde arriba de la cama. No dijo una sola palabra, y tampoco hizo nada para ayudarla, incluso cuando empezó a llorar y suplicar. Tras algunos minutos observándola, se paró y caminó fuera de la habitación, cerrando la puerta tras de él. La abuela se quedó en ese lugar quejándose del dolor el resto de la noche y la mitad del día siguiente. Finalmente, la madre de Jason llegó a casa por él en la tarde. Encontró a Jason viendo televisión mientras comía un tazón de cereal. La madre del niño pudo escuchar las súplicas que provenían de la habitación. La abuela fue llevada a emergencias con la cadera rota. Cuando le preguntaron por qué no había alcanzado el teléfono a la abuela, Jason respondió: no me agrada. Sus galletas saben a arena. Jason jamás volvió a ser invitado a la casa de su abuela. Hay más ejemplos de las cosas perturbadoras que Jason hizo, pero la mayoría involucra a animales y, siendo honesto, no tengo estómago para volver a contar cada uno de estos, así que vamos a resumirlo. Suficiente con decir que varias lagartijas, numerosos insectos, un hámster y un gato tuvieron un final bastante trágico en las manos de Jason. Y al menos estos son los que conocemos. Ha llevado una terapia intensiva durante los últimos 5 años, pero parece que no hay diferencia. De hecho, temo que lo hemos estado haciendo más peligroso. Es muy inteligente y ha aprendido a fingir las reacciones normales de los humanos, así como las emociones que supuestamente debe experimentar. Se ha vuelto experto en ocultar el comportamiento que genera inquietud cuando está con otras personas. Se ha convertido en un pequeño sociópata encantador. Aunque su madre crea que está mejorando y que ha abandonado sus hábitos, realmente ha perfeccionado la habilidad para ejecutar sus viejas costumbres sin que lo descubran. Me ha confiado que en realidad no siente nada. Observar el sufrimiento de otro humano o animal le resulta fascinante, y es la única cosa que le provoca interés, pues todo lo demás en su vida le resulta inútil y aburrido.
Trató de convencerme de que ya no mata animales, pero no le creo absolutamente nada. Intento guardar las esperanzas con todos mis pacientes, pero estoy convencido de que Jason en algún punto del futuro empezará a asesinar humanos. Y absolutamente nadie lo verá venir, excepto yo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de las historias de esta ocasión. Como siempre, desearía que compartan el video, comenten y puntúen. Sin más, nos despedimos y nos vemos en el siguiente capítulo la próxima semana. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Esclavitud 2.0. Janie se desplomó contra la mesa de parto. Finalmente pudo relajarse después de 27 horas de trabajo insoportable. El quinto y último niño fue rápidamente arrastrado por los dedos de metal de la partera para explorarlo en busca de defectos, lavarlo y prepararlo para la subasta final. Cerró los ojos cuando el médico comenzó a atenderla. Una serie de boquillas y esponjas la rociaron con analgésicos y desinfectantes antes de ser secada con suavidad mientras la parte inferior de su cuerpo era envuelto para su recuperación. Prefería tener a los niños extirpados quirúrgicamente mientras dormía plácidamente en un coma inducido, pero últimamente había una mayor demanda de los llamados partos naturales. Sabía que tenía esa suerte en comparación con otros productos de Happy Days Nursery. Los niños a quienes daba a luz tenían una gran demanda. La clientela estaba dispuesta a pagar billones para tener uno, cultivado en su propio útero con transmisión en vivo. Incluso los producidos en un tubo podían llegar a contentar a los mercados. Sonrió. Una sensación de orgullo superó sus pensamientos, mientras los estabilizadores del estado de ánimo se bombeaban en su sistema. 13 años atrás ella había nacido en la pobreza extrema. Sus padres tan solo podían permitirse una entrega básica, por lo que no había mapas de genoma disponibles. Había pasado la primera mitad de su vida en completa oscuridad, y como la mayoría de las niñas de 6 años que vivían en un distrito laboral, había sido aceptada en una academia de azafatas de placer. Estaba segura de que acabaría pasando el resto de sus días sirviendo a gente mucho más rica que ella, de rodillas, como allí se decía. Luego llegó el día fatídico. Happy Day llegó a su distrito ofreciendo un mapeo libre de genes para los primeros derechos de la licitación. Sus padres la habían arrastrado fuera de clase para ser escaneada. Cuando los resultados de Janie se transmitieron por todo el distrito y se supo que su código genético se calificaba como superior, los mercados globales casi colapsaron al intentar comprarla. La venta final a Happy Days por los derechos de crianza de Janie y su familia hizo que su distrito fuera el más rico en la división laboral. Durante los años siguientes, Janie se sometió a una terapia genética intensiva, induciéndola a la pubertad, modificando sus órganos reproductivos para la producción en masa y sintetizando sus ovarios y sus contenidos invaluables. Para cuando tuvo 8 años estaba lista para la producción. La oferta final para su primera inseminación no fue revelada, pero el comprador terminó vendiendo más del 90% de sus activos para cubrir los costos. Janie se convirtió en la modelo más solicitada de la noche a la mañana y los pedidos de sus hijos abrumaron la red. Sabía que no podía durar. Se acabaría descubriendo otra obra maestra genética. A ella no le importaba la idea. De hecho, esperaba su retiro. En virtud de la ley de gratificación de stock de reproducción, tenía el derecho al 0.00016% de la riqueza generada por las ventas de su descendencia. Le gustaba pensar en lo que haría con ese dinero. Pensó en comprar su antiguo distrito, o tal vez incluso abriría su propia guardería. Pero ahora se sumió en un sueño feliz, mientras se desarrollaba la guerra de ofertas por su próxima inseminación.